A continuación vamos a realizar un video que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y su influencia en el desarrollo integral del ser humano, entendiendo que la violencia intrafamiliar va incluido la familia, que es la agrupación social más importante de los seres humanos. Se trata de una forma de organización que se basa en la consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos, y el establecimiento de vínculos reconocidos social y legalmente como el matrimonio, o en algunos casos parejas en unión libre. Los integrantes de una familia suelen vivir en un mismo hogar y compartir la vida cotidiana. Allí podemos ver si es una familia con unas bases estructurales bien sólidas donde la violencia no cabe allí y que la mayoría de las veces se hace violencia intrafamiliar en Buenas muchos tardes, me hogares. encuentro con la psicóloga Bieneri Sarria, quien nos acompañará en esta entrevista del curso Observación e Entrevista. Vamos a tratar un tema sobre violencia intrafamiliar y su influencia en el desarrollo integral. Buenas tardes, Bieneri, ¿cómo está? Hola, Rosmeli, bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que comparta con nosotros esta entrevista y queremos que nos dé desde su perspectiva para usted qué es violencia intrafamiliar. Bueno, comenzaríamos por decir que violencia intrafamiliar, según el concepto que la Organización Mundial de la Salud emite, hace alusión a todo aquel uso de la fuerza, acción, coacción u omisión que ejerce una persona sobre la otra. Casi siempre y por lo general quien ejerce este tipo de presión u omisión, esta fuerza para someter, subyugar a las demás personas, a la otra persona, casi siempre es una persona mayor a la otra. En la labor que desempeña como psicóloga, ¿se ha encontrado con casos de violencia intrafamiliar fuertes y puede explicarnos algunos de ellos? Sí, claro, bastantes. Digamos que esta es una problemática que se presenta en nuestra cotidianidad. Es el pan de cada día. Violencias de todo tipo. Directa, o sea, sobre la que se ejerce sobre la persona, sobre el individuo como tal y que deja secuelas, deja huellas, tanto visibles como hematomas, contusiones, etcétera, o las secuelas invisibles que ya son las secuelas o las huellas emocionales. Eso hablando de la violencia directa, y también nos encontramos con casos de violencia indirecta, que son la que se ejerce alrededor del ser humano, alrededor del individuo, como dar portazos, como tirar objetos, esto con el fin de lograr el mismo objetivo, intimidar, someter y generar miedo y subyugar a la otra persona. Entonces, en nuestra cotidianidad todo el tiempo se encuentra uno con todos estos casos de violencia. Ahora, violencia directa, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, la violencia verbal y psicológica, la violencia económica, y esto es muy fuerte en los niños, en las mujeres y en los adultos mayores. Estamos en el departamento de Caquetá y ¿cuál es desde el trabajo que usted hace aquí en la Secretaría de Salud Departamental? ¿Cuáles son los casos de violencia intrafamiliar los tipos de casos de violencia intrafamiliar más fuertes que dejan más secuelas en todos los habitantes? Bueno, en el momento, desde la Secretaría, desde la oficina donde me encuentro laborando, no hemos atendido hasta el momento ningún caso de violencia intrafamiliar, pero no obstante, en el quehacer sí nos hemos encontrado muy fuertes los casos de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué hacia las mujeres? Porque hoy por hoy las mujeres se han empoderado del tema, nos hemos empoderado del tema y son las que más denuncian. No quiere decir esto que no nos encontremos casos donde el hombre ha sido violentado también, pero ellos fácilmente no denuncian. ¿Por qué? Por el estigma, por todo lo que tiene que ver por el factor cultural. Entonces su posición de macho no se puede ver vulnerada culturalmente si ellos denuncian, pero hoy nos encontramos con muchos casos de violencia hacia el sexo masculino también, que reportan pocos. El índice que se encuentra estadísticamente, que se reporten, son pocos, pero sí muchos casos de violencia hacia la mujer y hacia los menores de edad, hacia los niños. ¿Considera que el hecho de ser agredido o violentado hace influencia en el desarrollo integral de la persona? Sí, total. Un ser humano necesita tener un sano, cuando hablamos de salud, hay un término mucho que se utiliza para el ser humano y es el desarrollo salud mental. Cuando hablamos de salud mental en el individuo, hablamos de ese estado de bienestar integral de la persona que la lleva a potenciar
sus capacidades, sus habilidades, lo que esta persona tiene y poder llegar a la autorrealización, a un pleno y sano desarrollo. La persona que está subyugada, que está sometida, que su dignidad está rebajada, su autoestima está atropellada, una persona que no tiene capacidad para hablar, no se le permite, es una persona reprimida, no es una persona sana. Entonces nos encontramos con personas emocionalmente reprimidas, amargadas, frustradas y sienten que la sociedad tiene una deuda con ellos y de alguna manera hay personas de estas que intentan hacerse daño a sí mismas o hacerle daño a la sociedad. Entonces claro, una persona de estas no puede potenciar, no puede encontrar los insumos que hay dentro de ella y no, por ende no hay una buena salud ni un sano desarrollo. Y quizás también en los colegios, en su trabajo, en los diferentes aspectos de su vida, pues la interacción va a ser reprimida y no van a poder dar de pronto lo que quizás ellos tienen dentro por esos tipos de violencia que han surgido desde su infancia. Es cierto, es que hay un desconocimiento total de sus potencialidades. ¿Y qué más? Hay un patrón de conducta aprendido. Si yo recibo agresividad, recibo agresión, no hay una palabra de afecto, no hay una palabra de cariño, pues no va a ser fácil expresar lo mismo hacia los demás. Entonces, el entorno, el ambiente que estoy generando dentro de mi entorno, llámese hogar, llámese colegio, llámese escuela, llámese universidad, llámese trabajo, es más, llámese dentro de una comunidad cristiana, no va a ser un ambiente sano, porque no hay nada para dar, no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, si es una persona miedosa e insegura, maneja estados de agresividad fuertes, porque eso es lo que ha vivido y ese ha sido su entorno, pues ¿qué puede entregar ella? Eso, miedo, inseguridades, agresividad frente a la menor amenaza que sienta esta persona de rechazo o de ataque, ella se va a bloquear y automáticamente como mecanismo de defensa va a reaccionar con la misma agresividad. O puede darse también que esta persona se convierta en una persona subyugada que permita todo tipo de agresión hacia ella porque se cree merecedora de esa agresión. Bien, Neri, ¿qué nos dice acerca de algunos padres que dicen, no, es que me criaron bajo esos patrones de conducta, yo también crío a mis hijos así porque es que así se hacen derechitos? Es el gran error que se comete y de hecho yo creo que no me equivoco sin lugar a dudas al decir que muchos fuimos criados, los de nuestra época fuimos criados bajo esos parámetros y bajo esas premisas, donde los papás decían, es que así es como funciona. Y en el colegio decían, la letra con sangre entra. Entonces creían que si adoptaban esos parámetros y esos esquemas de conductas punitivos, agresivos, coartantes e intimidantes, era la única manera como se imponía la ley, se imponía el orden y se imponía la autoridad sobre todo. Los padres son muy miedosos de perder eso, la autoridad. Entonces para ellos no lo conciben que con el tema del diálogo o con el tema de hacer acuerdos y con el tema de mecanismos de la negociación, ellos creen que si hacemos negociación entonces se va a perder la autoridad. Entonces por eso... Y hasta en la educación podíamos ver eso anteriormente. Total. En mi caso yo fui víctima de maltrato, reclamos en las manos, o que si era muy tímido y no hablabas, entonces un jalón de orejas que te sacara la sangre, o de colocarte en el rayo del sol todo el recreo al rayo del sol, o ridiculizarte frente a los demás compañeros. Eso es una violencia fuertísima, súper fuerte. Sí, señora. Todo eso se evidenció todo el tiempo y hoy día se da, pero ya se sabe que tienen que ser más cuidadosos porque ya la ley, el Código de Infancia y Adolescencia, y los chicos conocen muy bien sus derechos y ellos mismos se han encargado de promulgarla y de defenderla, ¿no? ¿Cuáles son las formas de violencia que se consideran maltrato o agresión y que en su aspecto de trabajo se ha visto en estos casos? Mira que hoy día tenemos una nueva, bueno, no nueva, una forma de violencia que siempre ha estado, pero hoy la conocemos con otro nombre, y es el tema del bullying. El bullying hoy por hoy es una de las tantas formas de agresión y la encontramos súper fuerte ya en todos los entornos escolar, todo lo que tiene que ver con el tema de la educación y el tema laboral. Entonces, esta forma de hacer presión sobre otra persona para intimidarla, para vulnerarle sus derechos y como para invisibilizarla, es una forma fuerte que está pegando hoy día en el tema de violencia. ¿A qué factores atribuye a nivel de hogar este tipo de problemáticas? Bueno, fuerte el factor cultural. Hemos sido criados en una comunidad machista, súper machista,
con unos patrones, unos estereotipos, unos prejuicios, unos esquemas, unos patrones de conducta que nos enseñaron, y digamos que nosotros nos movemos en una comunidad oral, donde los padres de mis padres le enseñaron y mis padres le enseñan a los hijos y los hijos a los hijos, etcétera, se convierte en una cadena a nunca romper. Entonces, donde hay un factor cultural tan marcado y una comunidad machista tan marcada, donde sobre pretexto de hacer el bien, de que voy a direccionar y que voy a ayudar al chico a corregirlo a que sea una persona de bien, en aras de formar una persona de bien, entonces limitamos, coartamos y ejercemos algunos patrones de conducta que terminan siendo violentos y terminan, en vez de ser bien, terminan dañando al muchacho. Por eso encontramos hoy día que el muchacho, cuando llega a la adolescencia, no hay un entendimiento entre padres e hijos, entonces el chico rápido se quiere ir de la casa, el chico se refugia en sus grupos referenciales, y si su grupo referencial no le genera unos buenos valores, unos buenos pautas de conducta, pues se buscan mecanismos de escape, como es el tema de las drogas, y por eso han salido tantos los grupos urbanos, etcétera. Una cantidad de desencadenantes y de problemáticas sociales que se dan a raíz de toda esta situación. Entonces, esos patrones de conducta dentro del hogar muy marcados, y tienen que ver con todo el factor cultural de nuestra sociedad, que ahí poco a poco vamos tratando de romper y de insertar mecanismos y que se desarrolle una buena dinámica dentro del ambiente familiar, unos buenos patrones de conducta. Bueno, ¿qué recomendaría a las personas que están pasando por cualquier tipo de maltrato intrafamiliar para que se rompa esta cadena? Hay que denunciar, total. Si yo me quedo callado, ¿quién va a ser el afectado? Voy a ser yo, y va a ser mi familia, mi estructura familiar. La familia es un engranaje, es una estructura, es una dinámica, y como tal debe funcionar, y debe funcionar sin forzarla, muy fluidamente, pero para eso deben de tenerse en claro los roles de cada uno de los miembros dentro de la estructura familiar. Debe haber claridad dentro de unas buenas bases, o sea, unas buenas pautas de crianza, un buen sistema de valores se debe dar al interior del hogar. Entonces, cuando eso no pasa... Miren, muchas gracias por esta participación en la entrevista. Esperamos que este video sea de gran ayuda para todos aquellos televidentes y que pueda seguir con su ejercicio profesional de una manera muy positiva. Pues Nelly, a usted muchas gracias por la invitación, y claro que sí, esperemos que podamos nosotros colaborar. La idea, nosotros como personas que nos hemos capacitado en el campo, en la rama de la salud, es ayudar, a que las personas mejoren su calidad de vida, mejoren su estilo de vida, ayudar a promover estilos de vida saludables. Entonces, nada, y algo que me faltaba decir y que me faltó agregar, y es que a través de la teología se ayuda también mucho a superar muchas problemáticas. Las personas aprendemos a una mejor convivencia y a desarrollar una mejor convivencia dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros entornos y hacia nuestro alrededor. Nada, espero haber colaborado en algo, y con mucho gusto, con placer. Bueno, muchas gracias.